Buenos días, los quiero invitar al webinar del Dr. Nazarov. Esta es la versión en español para América Latina y habla hispana. Me complace mucho presentar este webinar que él ya presentó hace algunas semanas en la versión rusa. Esta versión en español se va a llamar ozonoterapia e hidrógenos combinadas con estimulación magnética cerebral. Estas son novedosas terapias de ozono sistémico. Está orientado mayormente para médicos que ya están familiarizados con la terapia de ozono, pero estamos seguras que también les servirá al público en general, donde no solo les va a hablar de la terapia de ozono, sino también del uso de otros gases médicos, como es en este caso el uso del hidrógeno, que como ven es parte de la terapia que les vamos a mostrar. Los dejo con unas palabras del doctor Nazarov y posteriormente voy a continuar con la presentación en PowerPoint. Dear colleagues, this webinar, the Spanish version, has been prepared and will be hosted by my old friend and associate, Senora Rosaura de la Pena, who also coordinated the activities of International Association of Medical Gases Therapists and the firm Econica Medical Engineering in Latin America. In this webinar, present a new approach to the understanding what is ozone therapy is. This approach is very different from what you read or heard about the mechanism of action of ozone. If you adopt this approach, you will no longer need to think about ozone as a conventional pharmacological agent and memorize hypothetical biochemical schemes and explain how biochemists understand the effect of oxidative agent on the body. Instead of this information that is unnecessary for practical medicine, you will learn how to correctly develop and consolidate the protective and adaptive reaction of the body to the ozone, which is the basis of mechanism of physiological activity of this wonderful substance. Thank you. Thank you very much. Voy a empezar citando unas palabras del doctor Nazarov porque considero importante que ustedes tengan una idea de lo que este webinar va a hablar. Me sorprendo repetidamente de los cambios que la gente experimenta con los episodios de depresión en su vida. Y es muy interesante ver que después del primer procedimiento de ozonoterapia con magnetismo de hidrógeno, ya no se siente más ese vacío o ese dolor. Expresan sentir casi nada y después del segundo procedimiento, nada. Pero para la tercera sesión, ellos se han convertido en otra persona totalmente diferente. Ese fue un comentario que me hizo y que me sorprendió muchísimo. Quise empezar con él porque es la base de lo que vamos a platicar. A pesar de que no es el tema principal del webinar y que ya que el enfoque está orientado hacia padecimientos físicos, las terapias de ozono generalmente eso tratan, quiero que también vean que tienen un alcance mayor con esta terapia que les vamos a presentar. El doctor Nazarov me pidió que conozcan un poco acerca de cómo inició su interés en la ozonoterapia, ya que de estos inicios parte mucho lo que vamos a presentar hoy. Dice, empecé a tratar con la ozonoterapia en 1992, con 18 años de experiencia en el campo de investigación farmacológica. Naturalmente su visión era desde el lado farmacológico. Entonces, la compañía empezó como un centro médico y nuestros doctores empezaron a aplicar tratamientos de ozonoterapia. Fue así como empezó mi relación con los resultados clínicos del uso sistémico del ozono. Este webinar lo va a dividir en 3 temas principales. El primero es un nuevo enfoque para entender los mecanismos de acción de las aplicaciones sistémicas del ozono. El 2 es la terapia de ozono o hidrógeno sistémico en combinación con la terapia de estimulación magnética cerebral transcraneal. Le llamaremos como sus iniciales en inglés el TVMS, que es el Transcranial Brain Magnetic Stimulation. Ya, entonces cuando diga TVMS,
es que es la estimulación magnética cerebral transcraneal. En el siguiente webinar, él detallará un poco más este método para radicalmente incrementar la sonoterapia sistémica. Se les va a mostrar un control express para poder determinar qué tratamiento puede tomar el paciente. El método está basado en las bases teóricas que les presentaremos hoy. La primera parte que habla de la sonoterapia sistémica desde el punto de vista de un médico y un farmacólogo. Primeramente, vamos a empezar a ver la sonoterapia desde el punto de vista de un farmacólogo. La primera característica extraña que los farmacólogos logran detectar cuando están haciendo sus análisis de sangre a las personas que toman esta sonoterapia es que tiene una actividad farmacológica con un extremadamente amplio espectro, desde antimicrobial hasta cardioprotectivo. La segunda característica extraña es la acción normotrópica del ozono. Por ejemplo, la terapia de ozono puede ser usada para tratar hipertiroidismo e hipotiroidismo con el mismo éxito, solo ajustando la dosis. Y la tercera característica extraña es que tiene un extremadamente amplio rango de dosis de efectividad, desde unos cuantos microgramos hasta miles de microgramos. ¿Cómo se pueden explicar estas características extrañas por la moderna teoría de la ozonoterapia? Bueno, aquí tenemos una tabla. Pueden ver las tres columnas. Este es el xenón, el ozono y el hidrógeno. Las propiedades que estamos viendo aquí, que es la propiedad analgésica, antihipóxica, inmunoestimuladora, antiinflamatoria, anabólica, neurohumoral, vasoplégica, etcétera. Tenemos que si el ozono tiene un amplio rango de alcance terapéutico, entonces causa un estrés oxidativo mediano. Por consiguiente, se activa el sistema oxidante. Y podemos decir que el hidrógeno molecular, el cual tiene el mismo espectro de actividad farmacológica que el ozono, y el cual no puede causar estrés oxidativo porque es un agente reductivo. Alguien pudiera decir que el hidrógeno en sí mismo es un antioxidante. Ahora vamos a ver el xenón, el cual carece de cualquier actividad química, sin embargo tiene el mismo espectro de actividad farmacológica. Pareciera que en general los gases médicos, en particular el ozono, activan cierto tipo de sistema integral del cuerpo, el cual provee de un amplio rango de actividad farmacológica y este proceso de activación no es directamente relacionado a las propiedades químicas del gas. No hay duda que el sistema antioxidante está activado cuando el ozono es introducido en el cuerpo, pero otros sistemas también están incluidos junto con este sistema. Y la reacción del sistema antioxidante no es primario y esto es lo que les voy a explicar a continuación. La segunda característica extraña o rara del ozono es su efecto normotrópico. ¿Qué es esto? Bueno, aquí tenemos estas dos gráficas. Vemos aquí en la primera que aquí está la edad de las personas desde los 30 hasta los 80 aproximadamente de edad. Vemos que entre más jóvenes, más baja la presión, entre mayores la persona es más alta. Aquí tenemos la presión desde 50 hasta 350. Aquí al momento de aplicar a una persona joven y saludable, el ozono pues se mantiene casi igual, pero al momento de aplicarle a una persona adulta que está manejando la presión sanguínea alta, tiende a estabilizarlo. Entonces el ozono tiene una tendencia a normalizar. Esto sucede con la presión sanguínea de la persona adulta. Entonces vemos que el efecto normotrópico del ozono es fascinante. Aquí tenemos en la otra gráfica un antes y después. Está una paciente con preeclampsia moderada en el segundo trimestre del embarazo. Se puede ver el nivel del estradiol reducido y después de la ozonoterapia se estabilizó a niveles normales. Aquí está el nivel de estradiol un poco elevado y aquí ya prácticamente normal. El uso de la ozonoterapia en la obstetricia normaliza cualquier tipo de desbalance hormonal. Tenemos muchos ejemplos de los cuales no hay una explicación desde el punto de vista de la ozonoterapia moderna, como esta tendencia normotrópica. Vamos a mencionar algunos ejemplos más adelante.
Aquí podemos ver que esta tercera característica es el amplio rango de dosis terapéuticas. Aquí en la gráfica, aquí en la gráfica podemos ver que inician con una dosis baja y a este fenómeno se le conoce como hormesis, que es del griego hormesis, movimiento rápido, que significa estimulante con dosis moderada. El término fue introducido por Solman y Ehrlich en 1943. Este efecto de hormesis tiene una forma única curva de dosis-efecto. Aquí podemos ver cómo con la dosis de 1 microgramo de ozono puede tener el mismo efecto que 10 microgramos de ozono. 10 veces más la dosis es de diferencia y sin embargo tuvo el mismo resultado. Pero vamos a explicar enseguida para que se pueda entender mejor la naturaleza del efecto terapéutico del ozono. Puede observarse en las diapositivas anteriores que no se pueden contestar las 3 preguntas principales que se hace un farmacólogo cuando se enfrenta a la ozonoterapia. La primera pregunta que siempre surge es acerca del efecto terapéutico del ozono. Eso es el número 1. ¿Qué va a suceder después de aplicado el ozono? Bueno, dependiendo del paciente, va a tender a normalizarlo, según como ha venido viendo la tendencia que va a pasar. Pregunta número 2, es acerca del espectro farmacológico del ozono. ¿Qué tanto abarca el ozono? ¿Qué es lo que va a curar? Entonces, también a veces hemos tenido personas que vienen por algún padecimiento y se curan de otro, o de uno, o de varios. Entonces, ya sabemos que les va a hacer bien, pero a veces no sabemos en qué aspecto. La tercera pregunta o duda es acerca del mecanismo de acción del ozono. ¿Cómo lo hace? Esta es una de las razones principales del estatus marginal de la terapia de ozono. En la medicina moderna no se le ha dado el valor que se merece. Y esta situación no puede ser cambiada o compensada solo por presentar más y más evidencia. Ahora bien, vamos a ver la ozonoterapia desde el punto de vista médico. Quisiera saber cuántos médicos están viendo esta presentación y cuántos farmacólogos, pero a continuación vamos a ver la diferencia de los tratamientos convencionales al tratamiento de ozonoterapia. Tienen características muy inusuales. Por ejemplo, los médicos notan en su práctica que el tratamiento sistémico de ozono tiene diferentes efectividad para pacientes que sufren de la misma enfermedad y con la misma severidad. Aquí podemos ver en la gráfica. Aquí tenemos quién le fue bien, a quién no tan bien, a quién le fue regular. Entonces, ¿por qué 2 pacientes prácticamente con idéntica sintomatología presenta diferente reacción a la terapia de ozono? Número 2, aún con buenos resultados de tratamiento con ozono, este se desvanece con el tiempo después de 3 a 6 meses. No sé qué tanto les ha tocado darle seguimiento a un paciente, pero después de que terminó el procedimiento, que le haya preguntado después de unos meses cómo se siente, les ha comentado que les funcionó un tiempo y después ya no. Vamos a ver qué pasa con esta terapia. El tercer punto al que se enfrenta el médico es que la condición del paciente clínicamente se mejora y se empeora en el curso del procedimiento, lo cual no es típico de un tratamiento convencional de tipo farmacológico. Esto es muy común. Empieza la primera sesión, al día siguiente le preguntas cómo te fue, cómo te sentiste. La primera sesión muy bien, la segunda también, me dormí muy a gusto, de diferentes situaciones que los hacen sentir bien. Para la tercera o cuarta sesión ya un poco mal, pues no dormí tan bien, o no sé, dependiendo cada quien, pero sí se da que hay altibajos durante el mismo procedimiento. En unas sesiones se sienten bien y en otras no. Esas 3 características del ozono son simplemente ignoradas. No se ofrece un protocolo o tratamiento estratégico o una técnica para las terapéuticas y está limitado por 2 afirmaciones. El mecanismo de acción del ozono está basado en la actividad sistema oxidante.
Y 2, el enorme rango de dosis utilizada en la práctica que es explicado por la teoría de la hormesis. Ahora pregunto, ¿la teoría de la hormesis tiene un valor práctico para un terapeuta? Claro que no. El médico no puede utilizar este concepto en la práctica debido a que no se puede estandarizar los efectos físicos de las terapias. Tenemos la ilusión de entender la terapia simplemente reemplazando un fenómeno desconocido con otro fenómeno desconocido. Aquí tenemos este esquema hablando del estrés oxidativo. Les mostramos la siguiente gráfica con una cantidad de datos del efecto de la ozonoterapia. Con todos estos marcadores, desde el peróxido de hidrógeno, el MDA y todos estos procesos que suceden dentro del cuerpo humano, nos dan una respuesta innegable de que el resultado directo de la oxidación de lípidos por la aplicación del ozono y no otros procesos con los que se puede confundir. Por ejemplo, los hiperoxidativos, el MDA, son subproducto de la síntesis de eicosanoides, bioreguladores, prostaglandinas, trombosomas, leucorinos, entre otros. Todas estas cadenas son reacciones que pueden medirse, por supuesto, por un químico. Aquí se pueden ellos guiar más o menos para ver qué es lo que ha desencadenado el ozono. Pero lo que les quiero dar a entender es que hay numerosos datos que indican que el efecto del ozono llega a interactuar a nivel intracelular, y que es difícil definir por qué una microdosis de un agente oxidante tenga este efecto. Otro inconveniente de la moderna teoría del ozono es que no se pone atención suficiente al hecho de que la terapia de ozono sistémico requiere de varias sesiones, pero no hay una base científica para dar la recomendación exacta de cuántas. Y solo se aplica el criterio de acuerdo a las características físicas del individuo. Es obvio que la teoría del ozono está muy lejos de desarrollarse como una terapia práctica, pero repetimos una y otra vez la frase estrés oxidativo moderado, como en el teorema del físico que escribió la conocida fórmula de E igual a mc al cuadrado, que la fórmula y la frase son correctas, pero no son muy utilizadas en la práctica. Para eliminar significativamente este hueco en que aumenta la efectividad de la ozonoterapia, nosotros proponemos el concepto pavloviano de hormoligosis condicionada, del griego hormao, que significa movimiento, activar un efecto hormotrópico, y oligo, el que es una cantidad pequeña. La esencia de este concepto tenemos que en el curso de la terapia de ozono parenteral es el procedimiento para la formación de un avanzado reflejo homeostático condicionado ante una sustancia tóxica, la cual es el ozono. De hecho, si consideramos que el curso de una terapia de ozono sistémico como un todo y no como una secuencia de procedimientos, vamos a encontrar similitudes con el proceso de un condicionamiento reflejo como el de los animales. Cualquiera que haya visto cómo se entrena un perro sabe que este proceso toma cerca de 10 repeticiones de un estímulo condicionado y de refuerzo para desarrollar un reflejo condicionado. Aproximadamente el mismo número de sesiones para un procedimiento de ozonoterapia para alcanzar resultados confiables. El bienestar del paciente durante el curso del procedimiento también cambia, así como el comportamiento del perro, hasta que él entiende qué es lo que se requiere. Finalmente, el reflejo condicionado del perro se desvanece si no se continúa aplicando el refuerzo. Después de un tiempo, así como el resultado del paciente también desaparece. Por supuesto que el entrenamiento del perro es solo una metáfora para el proceso neurohormonal que ocurre en el cuerpo del paciente durante el tratamiento de la ozonoterapia. Entendiendo la naturaleza de este reflejo y conociendo los aspectos de esta información es clave para obtener un aumento preciso en la efectividad de la ozonoterapia. Basado en este concepto, hemos creado un método que disminuye el curso de una terapia de ozono sistémico de 2 a 3 veces y garantizando un aumento psicosomático en los pacientes al final de las sesiones del tratamiento.
También basado en este mismo concepto, hemos desarrollado un método simple para diagnosticar la efectividad de la terapia de ozono. Veamos la premisa básica del concepto pavloviano de hormoligosis para la terapia de ozono. En esta parte, en esta segunda parte, el condicionamiento pavloviano de hormoligosis como base para un efecto terapéutico de largo plazo de la ozonoterapia. Entonces tenemos que la hormoligos es una alternativa para la terapia de ozono en lugar del concepto de hormesis y de estrés oxidativo mediano. Es obvio que la variedad de la actividad terapéutica del ozono hace imposible encontrar un solo mecanismo de acción. La respuesta a la actividad universal fisiológica del ozono debe ser vista entre los sistemas que determinan el funcionamiento de todo el organismo. Esto es el sistema homeostático del cuerpo. Sin embargo, para movernos de un razonamiento general para el mecanismo de acción del ozono, necesitamos encontrar el lugar donde éste se esconde, figurativamente hablando. Como generalmente sucede con la solución, se encuentra en la superficie. Aquí a simple vista podemos ver que la solución la tenemos más cerca de lo que pensamos. Sabemos que hay muchos reflejos innatos que no vemos porque funcionan automáticamente dentro de nuestro cuerpo, como la termorregulación, el ritmo cardíaco, la respiración, entre otros. Pero resulta que a la vista tenemos una familia de reflejos congénitos homeostáticos. Esta familia es la responsable del mecanismo de acción del ozono. Vamos a considerar algunos de ellos. Aquí tenemos el primer ejemplo, el cual es el reflejo incondicional de hipoglucemia. En este estudio los animales fueron inyectados con glucosa intravenosamente y la dinámica de la glucosa en la sangre fue medida. Después de repetir este procedimiento varias veces, el animal fue inyectado con la solución salina. ¿Y qué sucedió? Bueno, aquí tenemos la gráfica. Nada debería de pasar, pero vemos una paradójica reacción hipoglucémica hacia la solución salina. ¿Ok? ¿Por qué sucede esto? Podemos entender que si vemos la dinámica de la insulina en una serie de experimentos, podemos ver que la insulina que es liberada cada vez cuando la glucosa es introducida. Entonces, aquí tenemos que esto es un reflejo incondicional hacia la homeostasis de la glucosa alterada. De acuerdo a la doctrina de Pavlov de una actividad nerviosa alta, este concepto ganó un premio Nobel en 1904. En base a cualquier reflejo incondicional, el cuerpo puede producir un reflejo condicionado. Aquí en las primeras tres gráficas, vamos a ver las gráficas. Esta y esta. Podemos ver que existe una reacción incondicional, pero si lo seguimos repitiendo, aquí ya en la cuarta repetición, se va a formar un reflejo condicionado. Pero si inyectamos solución salina, el reflejo incondicionado va a desaparecer. Sabemos que este fenómeno es inusual, pero ahora veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos en estas básculas un fenómeno en el cual estamos nivelado. Se puede ver el valor normal de la concentración de la glucosa en la sangre y ahora vamos a inyectar glucosa y van a ver cómo su nivel en la sangre va a aumentar. Esto es normal, pero la respuesta inmediata del páncreas es que va a liberar insulina hacia el torrente sanguíneo y la concentración de la glucosa va a disminuir. Si repetimos las condiciones externas e internas bajo las cuales fue activado el reflejo incondicional, entonces el sistema neurohormonal del cuerpo va a causar un reflejo condicionado de secreciones de insulina. ¿Cómo es posible esto? Para poder hacerlo, el sistema neurohormonal va a cambiar la síntesis de los corticoides, la activación del nervio vago y va a disminuir la somatización de la hormona del hipotálamo. El nivel de glucosa se va a disminuir. Este fenómeno es lo que conocemos como reflejo homeostático hipoglucémico condicionado. Ahora tenemos el segundo ejemplo, que es el reflejo hipotensivo condicionado, basado en un reflejo no condicionado congénito de estabilización de la presión sanguínea.
Parece trabalenguas, pero así es. El estudio fue de la siguiente manera. Inyectamos adrenalina en el perro. Naturalmente esto causó un aumento. Aquí lo pueden ver, adrenalina. Este es un aumento en la presión sanguínea. Si repetimos este procedimiento varias veces, aquí lo tenemos, y le inyectamos solución salina, ¿qué es lo que causará? Bueno, pues aquí vemos que pueden deducir después de varios ejemplos, pues que lo va a tener una reacción hipotensiva, la cual se repetirá muchas veces después de la inyección salina. ¿Ok? Ahora les ilustramos este ejemplo, pero con las mismas básculas. Al inicio se muestra la presión sanguínea normal, después se le inyecta la adrenalina y la adrenalina aumenta. En respuesta al aumento de la presión sanguínea, el sistema nervioso parasimpático se activa y la presión sanguínea se nivela. Y así es como vemos nuevamente que el condicionamiento reflejo homeostático se produce. Ahora bien, tenemos el tercer ejemplo, que es el reflejo diurético condicionado. En este ejemplo se llena el estómago del perro por medio de una fístula en el estómago. Cuando este se llena de agua, la orina empieza a salir para compensar la presión osmótica de la sangre. Entonces, si se agrega agua al estómago, inmediatamente el cuerpo la quiere desechar. A esto le llamamos el reflejo diurético condicionado, basado en un reflejo incondicional congénito de estabilización de balance agua-sal. Estos tres procesos los realiza el cuerpo de una manera automática. Y vamos a ver en este ejemplo 4. Para mostrarles que durante este estudio examinamos el efecto de la droga antipsicótica cloropromacina para el comportamiento de ratas en laboratorio en un área de prueba de campo abierto. Se administró de manera peritoneal, causando el efecto esperado de inhibición de la actividad motora y de investigación de las ratas. Estas recibieron inyección de solución salina después de varias repeticiones. Esto causó una sobreestimulación de la actividad motora y de investigación del ratón. Este es un ejemplo del reflejo homeostático de preservación de la reactividad psicosomática. Y por último, el ejemplo 5. En este estudio se administra el talco en polvo de manera intraperitoneal. Este talco es estéril. Se puede ver en la gráfica la reacción normal. Y que causa la aparición de células monocelulares en el exudado dentro del peritoneo. Esto provocó comezón en ciertas partes del animal e inflamación. Después, en el futuro, solo aparecieron las marcas y no hubo la inflamación. Esto es conocido como el reflejo homostático por mantener el sistema inmune, basado en un reflejo innato por mantener la constancia antigénica del ambiente interno del cuerpo. ¿Qué conclusiones se pueden elaborar de estos notables y sorprendentes ejemplos? El reflejo de mantener homeostasis bajo cualquier circunstancia, incluyendo drogas o tóxicos, existe y es el mismo reflejo incondicional real, como un reflejo congénito de termorregulación cardíaca, respiratoria y vascular. 2. El reflejo homeostático es un significado universal de corrección de cualquier desorden del estado psicosomático del cuerpo. Y 3. La repetición constante del efecto de una homeostasis nos lleva a un incumplimiento de la misma homeostasis. Ok, en los ejemplos anteriores, una inyección, una fístula en el abdomen, etcétera, cuando se repiten una o más de estas condiciones, el cuerpo desarrolla una reacción anticipatoria, la cual es inversa al efecto del factor dañino. Así que como reflejo homeostático se convierte en condicional. De la dicotomía de la normalidad salud y la desviación de la normalidad enfermedad, podemos decir que la enfermedad implica el reflejo homeostático, es el reflejo de sanar. Lo normal entonces es que el cuerpo siempre tiende a estar sano.
Cuando ya no está en estado de salud, entonces sale de su normalidad. Aquí entonces podemos ver que Paracelsus dice, todo es veneno, todo es medicina, ambos determinan la dosis. Y Hahnemann decía, similia similibus curantur, que quiere decir la enfermedad puede ser curada por algo que puede causar síntomas similares. En la parte 3 de este webinar vamos a ver qué sucede con el ozono y el reflejo homeostático. Vamos a aplicar las ideas desarrolladas anteriormente en la práctica de la terapia de ozono sistémico. ¿Qué sucede con el ozono? El ozono es uno de los venenos más poderosos. De acuerdo con la literatura, el ozono como tóxico causa un aumento en la viscosidad de la sangre. Aquí podemos ir viendo la tabla. Un aumento. Incrementa la agregación celular de los glóbulos rojos, reduce la deformabilidad celular de los glóbulos rojos, tiene un efecto proinflamatorio, aumenta la glucosa, el cortisol, suprime el estado inmune, aumenta el nivel de la adrenalina. Ahora bien, esto es en dosis altas. ¿Y qué sucede con las dosis terapéuticas? Todo lo contrario. Vamos a usar el método deductivo y trataremos de imaginar cuál sería el efecto homeostático del ozono que debería tener. Basado en el principio de similar puede matar a similar y tomando en cuenta el perfil de toxicidad del ozono, podemos predecir que el efecto homeostático del ozono causará una disminución en la viscosidad de la sangre, disminución en la agregación celular de los glóbulos rojos, aumento en la deformabilidad de los glóbulos rojos, efecto antiinflamatorio, vasodilatación, disminución de la glucosa, mejora en el estado inmune, normalización del nivel de adrenalina. Si desarrollamos un reflejo condicionado basado en el reflejo homeostático del ozono, deberíamos obtener los siguientes efectos terapéuticos que tenemos aquí. Son los que vimos ya en la tabla también. Ese es el efecto que nosotros conocemos del ozono. Pero si tuviéramos en altas dosis, nada más tendríamos que hacer lo contrario. Haría totalmente lo contrario, en dosis que no son las médicas. ¿Cómo nos podemos dar cuenta que el reflejo homeostático se produjo? Veamos el ejemplo con el procedimiento de tomoterapia que condujimos con 6 voluntarios empleados de Cónica entre 41 y 64 años de edad. Aquí podemos ver las líneas representan a cada uno de los pacientes. Aquí están las edades. La línea azul tenía 41, la línea roja tiene 43, 52, 52, 64 y 61. Aquí lo que vamos a ver es que un cambio artificial en el cualquiera de las características de la homeostasis, por ejemplo, bajo la acción del ozono, causa una reacción del sistema homeostático y primeramente el sistema neurohormonal. Un ejemplo de dicha reacción es mostrada en esta diapositiva. En este estudio se controlaron los niveles de cortisol antes de cada procedimiento. Aquí está el control. Estos fueron aplicados con estómago vacío y con una hora estricta por la mañana. Como se puede ver en la gráfica, inmediatamente después de empezar la ozonoterapia, la dinámica vibracional de uno de los más importantes hormonas adrenales, que es el cortisol, empieza a aumentar. ¿Ok? La dinámica oscilatoria cede después de la terminación del procedimiento. Aquí tenemos las sesiones con el transcurso de 30 días, con excepción del caso de los pacientes de mayor edad. En cuanto a estas pruebas de sangre, se puede ver que el nivel neurohormonal se estabiliza. Aquí lo tienen, como por edad la reacción que hay. Aquí tenemos que este es un patrón típico de la dinámica de los niveles del cortisol durante el curso real del tratamiento de ozonoterapia. Este fue una automoterapia con una dosis de 2 microgramos. Podemos ver que inicialmente
el nivel de cortisol está elevado. Impredeciblemente cambió durante el curso del procedimiento. Aquí vemos primera sesión, segunda sesión, tercera. Antes del quinto procedimiento, los niveles de cortisol regresaron a su nivel inicial elevado. Es importante hacer notar que el bienestar del paciente mejora después del primer procedimiento y empeora nuevamente antes del quinto procedimiento. Así entonces, los niveles de cortisol están correlacionados con el bienestar del paciente. Esta es una manera de poder medir el bienestar. Van sumamente ligados. Ahora en este estamos midiendo la aldosterona. Niveles de mineralcorticoide en este paciente varían aún más. Como resultado del cortisol y la aldosterona están en la media alta de la norma. Esta gráfica y la anterior muestran claramente el efecto de hormoligosis del ozono. Podemos ver una alta reactividad de la sustancia fisiológica. De hecho, si estuviera bajo la acción de un factor farmacológico, la concentración de la hormona cambiaría 10 veces. O sea, fue muy drástico. La dinámica oscilatoria durante el curso de la sonoterapia es también caracterizada por el nivel de varios tipos de leucocitos en la sangre. Aquí podemos ver en la variabilidad del ritmo cardíaco también de los pacientes. Aquí tenemos el ritmo cardíaco. Aquí en este lado podemos ver que el cambio en la concentración de los monocitos, eosinófilos, neutrófilos y basófilos en la muestra de sangre durante 12 sesiones de otomoterapia. Ok, aquí está el número de sesiones. En la derecha tenemos un ejemplo de un cambio de la variabilidad del HRV y durante 8 aplicaciones. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí se va viendo la diferencia. En la gráfica esta de la izquierda se refleja el efecto del curso de ozonoterapia reflejado en el sistema inmune y el de la derecha del sistema nervioso. Por consiguiente, tenemos que los tres sistemas de homeostasis, el nervioso, el endocrino y el inmune, son activados después de empezar el procedimiento de ozonoterapia. Creemos que esta es la evidencia de la formación de un adecuado reflejo homeostático, el cual, tal como lo mencionamos anteriormente, es un complejo de naturaleza neuroendocrina inmune. Con la exitosa formación de este reflejo, el cuerpo se conduce a un estado de reacción anticipada prolongada ante la acción de un tóxico, el cual consiste en mejorar la microbiología de la sangre, expandiendo capilares, desarrollando el efecto antiinflamatorio e inmunomodulatorio. En otras palabras, todo lo que llamamos efecto terapéutico del ozono. Finalmente, esta diapositiva muestra una ilustración generalizada del concepto del reflejo conocido como hormoligosis. Este concierne 3 gases médicos. Aquí se ve el xenón, el ozono, el hidrógeno. Ahora hablaremos del ozono, de la formación de un reflejo que pasa por varias etapas. La etapa número 1, que es el inicio, es después de la aparición en la sangre de productos de interacción del ozono con los lípidos del plasma y la lipoproteína de los glóbulos rojos. Número 2, los glóbulos rojos y blancos dañados, así como los ozonidos de las lipoproteínas y los peróxidos, son acarreados por el torrente sanguíneo y a través del cuerpo y disparan una respuesta adaptativa compleja del sistema neuroendocrino inmune, en el cual el complejo de la glándula pituitaria juega un papel muy importante como componente central del sistema neuroendocrino y la corteza cerebral como mediador del efecto tóxico del ozono. Número 3, es posible que precisamente en la corteza cerebral se encuentre el órgano afectado primario del ozono, ya que la demodulación bilateral adrenal elimina completamente el efecto tóxico del ozono y el bloqueador selectivo de la síntesis de corticoides metilirapón, de acuerdo a nuestros datos, reduzca significativamente la efectividad de la ozonoterapia. Un cambio en el nivel de corticoides, este es el número 4, a través de la retroalimentación hormonal entre los órganos endocrinos y los inmunes. Se puede ver en el círculo interior y en el círculo exterior el balance neuroendocrino inmune
Aquí tenemos el efecto vasodilatador, inmodulatorio, antiinflamatorio, antihipóxico. Número 5. La meta de balancear es alcanzar la homeostasis. Tal como vimos en los ejemplos con animales, como regla, tal balance requiere de 10 a 12 sesiones. Esto es de infusión salina ozonizada o de 6 a 10 sesiones de autohemoterapia. De hecho, el sistema endocrino tiene un juego completo de agentes hormonales que pueden imitar cualquier efecto farmacológico conocido del ozono y al mismo tiempo que una docena de pruebas y errores son requeridos para encontrar la solución. La parte 4 es qué hemos aprendido y qué debemos recordar de los conceptos de reflejo condicional de la hormoligosis. Bueno, después de ya todas estas explicaciones, ya tenemos algunos argumentos en favor del concepto pavloviano del condicionamiento reflejo de hormoligosis. Aquí podemos ver que los efectos tóxicos del ozono de una parte por millón son atenuados por una adrenalectomía bilateral, de una demolición de las glándulas adrenales o de una adrenaloctomía, un bloqueador de síntesis de corticosterol. Y 2, los tipos de efectos terapéuticos de la ozonoterapia sistémica son exactamente inversos a los tipos de efectos tóxicos del ozono. Así como habíamos visto en las tablas, este es el resumen. Y vamos a ver otra cosa que aprendimos, es que en el punto número 3, que el curso de la terapia de ozono sistémico causa una dinámica oscilatoria característica de nivel de corticoides, así como fluctuaciones en la concentración de leucocitos, especialmente granulocitos, monocitos y linfocitos en la sangre, así como el cardiointervalograma de pacientes, los cuales reflejan la participación del sistema endocrino, inmune y nervioso en el desarrollo de la respuesta hacia el ozono. En experimentos en voluntarios fue mostrado que el bloqueador de síntesis de corticoides metilapone en dosis terapéuticas utilizadas para tratar el síndrome metabólico suprime el patrón de la característica vibracional de los parámetros de la leucofórmula y del cardiointervalograma de los pacientes durante el curso de la ozonoterapia. Aquí podemos ver que los gases médicos pertenecientes a diferentes clases de compuestos químicos tienen un idéntico espectro de actividad farmacológica. El sistema de homeostasis innata del cuerpo existe debido a la presencia de un reflejo homeostático incondicional innato, tal como puede verse en el ejemplo del reflejo incondicional de mantener la concentración de la glucosa. Este reflejo tiene un avanzado carácter, esto es, que se manifiesta a sí mismo antes de la aparición de un factor que perturbe el balance, y este reflejo se manifiesta en una reacción opuesta a la acción del factor dañino. El reflejo homeostático de la condicional pavloviana puede ser generado en cualquier efecto repetitivo que no cumpla la norma de actividad vital del cuerpo. Ya sabemos las actividades vitales del cuerpo, como la presión sanguínea, la norma del balance es al agua que vimos, y la norma de actividad psicomotora o la norma de la constante del espacio interno del cuerpo. Aquí están los 5 ejemplos que pusimos. Así es como hemos formulado el concepto de condicionamiento reflejo de hormoligosis, la cual señala que la intoxicación repetida del ozono durante el curso de la ozonoterapia genera una compleja reacción de desintoxicación, la cual es ajustada en forma de un condicionamiento reflejo principal. La implementación de este reflejo tiene una naturaleza neuroendocrina inmune y es realizada utilizando herramientas hormonales de acuerdo al esquema que tenemos aquí arriba. Como resultado, el concepto pavloviano de la hormoligosis para la ozonoterapia consiste en el hecho de que el ozono crea causa y corrige la reacción del condicionamiento reflejo, el cual retrasa la reacción de la adaptación inverso a su efecto tóxico. Esta es una reacción universal del cuerpo a cualquier veneno. Entonces, ¿por qué elegimos el ozono?
porque el efecto del ozono es reversible y no se acumula como muchos otros venenos. Y además porque los componentes de la reacción de desintoxicación al ozono son patogénicamente justificadas para tratar un amplio rango de padecimientos. En mi experiencia, el estado del cuerpo después de la introducción del ozono es percibida por los pacientes como rejuvenecimiento. Esto es el motivo principal porque nosotros y los pacientes amamos el ozono. El sentirse bien, con más energía, la primera descripción que dan es: me siento más joven. Entonces, el veneno en realidad nos está curando. Parte 5. Aceleración del reflejo terapéutico condicionado durante la terapia de ozono usando estimulación magnética de las estructuras profundas del cerebro. Ok, vamos a entrar en este tema, el cual estamos todos esperando, que es cómo en pocas sesiones vamos a obtener grandes resultados. Basados en este concepto del reflejo condicionado en la terapia de ozono, empezamos a buscar una forma de acelerar la formación de reflejo condicional y orientamos nuestra atención hacia el campo magnético por medio del cual se puede aplicar circulación de corriente eléctrica cerca de un tejido, en este caso el cerebro. Y esto se debe complementar la hormoligosis química. Estamos hablando de una hormoligosis física porque esta influencia es oligo igual a poco. Esta influencia física es excitar, así que este fenómeno le podemos llamar hormoligosis física. Si nos remontamos a 1987, Rusinov probó en repetidas ocasiones que la estimulación eléctrica del cerebro crea un foco dominante de excitación para el cerebro y acelera la formación de un reflejo condicionante en las ratas. Para los humanos, la formación de dicha estimulación es posible a través de un instrumento transcraneal. Para este propósito, hemos desarrollado un dispositivo especial que aplica estimulación del cerebro utilizando un anillo magnético diseñado y fabricado de tal forma que el campo magnético se enfoca a nivel de las formaciones del cerebro límbico. Aquí tenemos nuestro dispositivo que se llama bosón O3H2-TBMS. Ya habíamos visto que las siglas son de Transcranial Brain Magnetic Stimulation para terapia de ozono hidrógeno al mismo tiempo, que produce estimulación profunda de la corteza prefrontal y el sistema límbico del cerebro. Este dispositivo especial genera un efecto estimulante en el cerebro. Tiene una fuente autónoma de mezcla de ozono-oxígeno aquí. Y aquí enseguida está el generador de hidrógeno. Aquí está la salida. Las cuales no necesitan cilindros ni concentradores de oxígeno. Ninguna fuente de oxígeno es necesaria, ya que produce estos gases solamente con agua destilada. Nos olvidamos de los tanques de oxígeno y aquí tenemos toda la producción con agua destilada. Este dispositivo tiene un sensor fotométrico de ozono y es el primer dispositivo médico profesional para la terapia de ozono hidrógeno. Esto en el mundo, Este dispositivo y todos estos estudios han llevado a este innovador procedimiento que ahorita van a ver en video. Además que incorpora el estimulador magnético, que es una poderosa herramienta para estimular las estructuras profundas del cerebro con este casco especial. Ahorita van a ver cómo se coloca. Este campo magnético se direcciona hacia la corteza prefrontal, donde se localizan las estructuras del aprendizaje y recompensa. Entonces, ahí está lo principal de este dispositivo.
Vamos a ver un video. Vamos a ver nada más ciertas partes para que vean cómo funciona. Muy bien, aquí podemos ver el equipo completo. Del lado derecho podemos ver la pantalla para dar los parámetros del generador de ozono y de hidrógeno. Y del lado contrario está la pantalla para lo que es el estimulador magnético del cerebro. Se ajusta de manera automática con la pantalla táctil y también cuenta con un ajuste manual ahí en el brazo que se ve para allá al final nada más acomodarlo. Los quiero dejar con el audio original de la estimulación magnética para que escuchen este fabuloso dispositivo. Muchos sabemos el sonido de un generador de ozono, pero el de este dispositivo, escúchenlo. Está genial, ¿no? Imagínense cuántas personas van a querer realizarse este procedimiento. Bueno, aquí vamos a proceder a dar los parámetros para la automoterapia. Esta bomba reduce el tiempo del procedimiento hasta en 1/3 de lo que normalmente se utiliza. También reduce el trauma en la vena ya que se usa una aguja más pequeña. Con esta bomba peristática de retorno lo realiza de una forma muy segura y rápida. Aquí tenemos que en la pantalla se dan los parámetros para ozonización. Nuestros equipos cuentan con sensores fotométricos para medir la concentración exacta en ozono. Entonces se les da, lo calibra y una vez que lo obtiene ya está listo para conectarse. Se pasa la manguera directamente hacia la bolsa. Esta bolsa y se parinizó, se va a ozonizar y luego se va a regresar al cuerpo. Va a detectar que si ya hay vacío se va a detener, o sea, es muy seguro de utilizar. Claro, siempre se tiene que estar checando. Aquí vemos el hidrógeno, cómo se instaló, y tenemos que acaba de terminar la bomba, se retira el casco y el procedimiento termina. Muy bien, ¿qué les pareció el equipo? Está fabuloso, ¿no? Entonces, ahora veamos los resultados. ¿Qué tenemos aquí en esta diapositiva? Tenemos dos gráficas, solamente son 4 días. La diapositiva muestra un ejemplo típico del efecto en la condición de un paciente después de un curso de 3 procedimientos de TBMS, o sea, de la estimulación magnética. Como indicador de la condición del paciente tenemos que los valores obtenidos de acuerdo al ya conocido cuestionario del World Health Organization, el SFR-36, como se puede ver en la gráfica de la izquierda, solo 3 procedimientos que causan una mejora significativa en los parámetros de salud física del paciente. El PF, que es la Physical Functioning, la función física, el GH, que es el General Health, que es la salud general, el BP, que es la intensidad del dolor, y el RP, que tenemos el funcionamiento, el role functioning. En la gráfica de la derecha tenemos los parámetros de lo que es salud mental. El RRE, el SP, que es el Social Functioning, y el MH, que es el Mental Health, y el BT, que es la Viral Activity. Sin embargo, la actividad vital. Sin embargo, este efecto del corto plazo se nivela alrededor de 10 días. Este es un procedimiento de estimulación magnética sola, y acá tenemos el uso simultáneo de la estimulación magnética con el suero salino solizado intravenoso, que a diferencia del ejemplo anterior, esta mejora no se desvanece después de terminado el tratamiento. Al contrario, se aumenta con el tiempo. En la primera gráfica vemos nuevamente los parámetros de la función física, donde podemos ver el curso de los 3 procedimientos. En la otra gráfica podemos ver también 3 procedimientos desde el punto de vista de las características de salud mental. Este es un esquema de las características inmunológicas del paciente que recibió el procedimiento de estimulación magnética transcraneal del cerebro. La línea roja muestra, esta de aquí,
los parámetros de una persona de edad media entre 30 y 45 años. La línea azul son los parámetros reales antes del procedimiento. Y la línea verde es los parámetros después de 3 sesiones del procedimiento. Acá podemos ver que el estado psicosomático de la persona mejora. Y bastante. Es significativa la mejora cuando la sonoterapia es combinada con el efecto del campo magnético y que también el estado del sistema inmune mejora. Esto lo podemos ver químicamente en los marcadores. El índice de inmunorregulación aumenta, el radio de las células T auxiliares y de las T supresoras debido a un aumento en las células T auxiliares. El total del contenido de los linfocitos B y de los destructores de células T disminuye. La restauración de los procesos de conversión de la activación celular de negativo retardado a temprano ha sido establecida y una disminución de la expresión de la apoptosis de los marcadores CD3 y CD9. Esto claramente nos lleva a la diapositiva donde el rejuvenecimiento adaptativo también incluye un componente inmunológico. Entonces, no solamente el estado de ánimo mejora, sino que realmente se puede ver que el sistema inmune está aumentado. Podemos decir con este esquema que podemos medir el estado inmunológico de una persona y con ello el estado de ánimo. Y que con esta terapia conseguimos este efecto acelerante. Ahora bien, la acción combinada de los procedimientos de ozono y la estimulación de la región prefrontal de la corteza cerebral del sistema límbico crea un ambiente favorable para la formación de un efecto terapéutico a largo plazo. Ya que los procedimientos por sí solos del TBMS ni las 3 terapias de ozono pueden tener un efecto permanente en el estado psicosomático del paciente. En este diagrama podemos ver la dinámica del tratamiento. En esta línea pueden ver aquí está el General Health, que es la GH, y el Mental Health. Aquí se están comparando los dos, solo aplicando la estimulación magnética. Y acá, en la segunda gráfica, podemos ver la dinámica del tratamiento aplicando la sonoterapia con el hidrógeno y el magnetismo. Aquí podemos ver cómo aumenta y se sostiene con la acción combinada de los procedimientos y la estimulación de la región prefrontal de la corteza del sistema límbico crea un ambiente favorable para la formación de un efecto terapéutico a largo plazo, ya que ni los procedimientos por sí solos del TBMS ni las 3 terapias pueden tener el efecto permanente. Ok, aquí ya lo hemos dicho esto. Esta información adicional que tenemos aquí es para que ustedes sepan o se identifiquen, porque hay 2 problemas a los que se enfrenta la terapia de ozono cuando se aplica sola. Así como se está aplicando actualmente, lo que sucede es que al final del tratamiento muchos pacientes tienen una sensación de insatisfacción. Aquí tenemos una gráfica donde algunos dijeron estar bien, otros pues regular, otros muy bien, pero es un porcentaje pequeño, y otros pocos que mal. A menudo el efecto del ozono llega algunas semanas después, ya que se completó y se terminó el tratamiento, y generalmente no se asocia el efecto a la ozonoterapia. Para conseguir un resultado confiable, el tratamiento es necesario un tratamiento largo de ozonoterapia para que puedan decir o atribuirle las mejoras al tratamiento de ozono. En ambos problemas son resueltos exitosamente utilizando este método de aceleración de la formación de reflejo condicionado. Esto es que si rápidamente el paciente ve los resultados en las primeras 3 sesiones, pues va a poder atribuir todos sus efectos curativos a la ozonoterapia y no a otra situación. Además de que nos proporciona un estado de ánimo aumentado y una implantación somática parece de solo 3 procedimientos. Por eso el paciente puede fácilmente atribuir su mejoría a esta terapia.
El sistema bosón TBMS H2 o 3 también incluye un generador molecular de hidrógeno, el cual es utilizado para inhalación durante el procedimiento. Las bases para el procedimiento de la combinación ozono-hidrógeno es la coincidencia del espectro de la actividad farmacológica del ozono-hidrógeno. Así que tenemos que el hidrógeno y el ozono son la combinación perfecta. ¿Cómo es esto? Ya sabemos, por ejemplo, que el ozono mezclado con el oxígeno, pues no puede ser inhalado directamente. Sin embargo, el hidrógeno sí. En este aspecto tenemos un complemento entre el ozono y el hidrógeno. El hidrógeno tiene varios beneficios que el ozono no tiene, y claro que el ozono tiene muchos más beneficios conocidos, como el bactericida, virucida, etcétera, ¿no? Pero es una terapia ideal poner las dos al mismo tiempo. Dice, podemos decir que lo que se complementan, por ejemplo, el ozono no puede ser inhalado, ya lo acabo de mencionar, pero además también se estudiaron varias maneras de introducir en el organismo el hidrógeno para obtener mejores resultados. Uno es beber agua hidrogenada antes del procedimiento e inhalar hidrógeno durante el procedimiento de la estimulación magnética. El goteo de la solución salina hidrogenada o la insuflación rectal o vaginal de hidrógeno no son recomendadas, ya que en ambos casos hemos visto señales de sobredosis de hidrógeno. O sea que se estudiaron muy bien todos los protocolos que podían unirse y cómo funcionaban mejor, cómo se obtenía lo mejor de cada uno, y esta combinación de estos tres con estos protocolos resultó exitosa, fabulosa, fantástica. Entonces, existe una forma en que el hidrógeno funciona bien en otros protocolos, pero hablarán en otro webinar de métodos para monitorear la efectividad de la ozonoterapia de una manera express y el protocolo correcto para un tratamiento de ozonoterapia. Entonces, este webinar de gases médicos, no se lo pierdan. Les vamos a mostrar por último este sistema, que es un software que se llama O3 Navigator. Lo pueden encontrar aquí en este sitio, que es ozonprotocols.org. Aquí van a encontrar pues es una muestra, porque pueden ver varias de las secciones que tenemos aquí. Por ejemplo, hay unas video lecciones, hay cómo se monitorea el tratamiento de forma manual, la sección para ozonoterapistas, y acá está una para pacientes. Aquí lo pueden adquirir, pues es en realidad un precio muy económico para tener acceso a este sistema, pero pueden entrar a verlo. Es súper útil para poder llevar los protocolos con los expertos. Tenemos una lista de expertos que ya tienen aquí las dosis y los protocolos que ustedes pueden seguir para diferentes padecimientos. Va por orden alfabético y ya nada más eligen. Van a poder tener sus archivos de cada paciente. Aquí van a hacer la tabla de las sesiones, por ejemplo, de la sesión 1 a la 10, qué le pusieron, cuánto tiempo, y los marcadores de los análisis. Igual, tiene opciones para borrar y agregar cada una de las sesiones con su fecha y sus dosis. Después les va a proporcionar una gráfica con la dinámica de tratamiento, con todos los parámetros. Aquí van a poder ver cómo fue evolucionando su paciente. Y por último, aquí les tenemos los links de todos, no son todos, pero sí de la mayoría de los equipos. Pueden ir viendo uno por uno sus características. Ok, si este webinar fue de utilidad para ustedes y quieren estar en la vanguardia de las nuevas tecnologías, les informamos que se llevará a cabo el primer Congreso Internacional de Gases Médicos, que lleva por nombre Aspectos Clínicos y Biológicos de la Aplicación de Gases Médicos, del 20 al 22 de noviembre en San Petersburgo. Pueden obtener más información en medicalgases.net. Aquí tienen la página.
Pueden ver lista preliminar de expositores. Aquí les están. Entre ellos son personajes importantes del área médica, del ambiente de la bioquímica, de la biofísica, como el doctor Nazarov, que son parte de la Asociación Internacional de Terapeutas de Gases Médicos, la IAMGT, que es el International Association of Medical Gases Therapists. ¿Ok? Aquí también tenemos en el Facebook con este mismo nombre, ponen IAMGT, y ahí pueden ustedes inscribirse, pueden ver estos trípticos más detalladamente. Hay más información, pueden preguntar lo que gusten. También pueden entrar a la página de ozonetherapy.org, que es la página oficial del doctor Nazarov y de Cónica, de todo su equipo. El doctor Nazarov y yo les damos las gracias por su atención. Los invitamos a compartir este webinar con sus amigos en sus redes sociales. Esperamos que haya sido de utilidad para ustedes y los veo en el siguiente webinar. Bueno, al doctor, a lo mejor me toca traducir algún otro webinar. Para más información, aquí tienen varias fuentes, la del Facebook del doctor Nazarov y el mío si quieren información en español. Y muchas gracias.